muy contento de haber estado y estar todavía aquí en esos 3 días. Ha sido algo muy estupendo, muy bueno para mí poder compartirles juntamente con mi esposa. Y bueno, vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor? Abran su Biblia en el Evangelio según San Lucas, por favor. Vamos a ir al capítulo 24, versículos del 45 al 49. ¿Cuántos están expectantes de lo que el Señor quiere hacer en su vida, verdad? No solamente en la vida de sus hijos, porque los papás, si algo anhelamos, es saber y poder ver lo que el Señor hace con nuestros hijos, pero Dios quiere empezarlo con nosotros, ¿sí? Y luego poder transmitirlo a nuestros hijos. Lucas 24, vamos a leer los versículos de una vez, miren, para que se comprenda bien, desde el 36. ¿Lo tienen? 24, 36. Dice así la Escritura. Todos voy a pedir que lo vayan leyendo juntamente conmigo, voz baja si gusta. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, ¿sí? Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Oremos a Dios. Padre, en esta hora te damos muchas gracias porque nos das el privilegio de estar delante de ti. Te hemos adorado, Señor, te hemos alabado con todo nuestro corazón y estamos, Señor, esperando en tu bendita palabra. Ese mismo poder, Señor, que estuvo en los que escribieron esta palabra y fueron testigos de esos hechos, es el mismo poder de tu Espíritu Santo que está con nosotros en esta tarde. Así que, Señor, bendícenos aún más con tu palabra. Que seas tú con tu Espíritu abriendo nuestro entendimiento como lo hiciste con tus discípulos en esa hora, para que comprendamos, Señor, lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor. No somos nosotros, eres tú, Señor, el que haces la obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gloria y gracias por lo que tú harás. Amén, amén. Si algo batallamos como humanos es con la incredulidad, ¿sí? Por incredulidad hacemos muchas cosas nosotros
porque nos cuesta trabajo confiar en los demás. Muchas veces no delegamos nuestras responsabilidades a otros porque desconfiamos, ¿sí? La incredulidad y la desconfianza son primas hermanas, ¿sí? Y generalmente así vamos por el mundo. Estamos como los discípulos que aparecen aquí en Lucas 24, en donde estuvieron sorprendidos. Ya había testimonio de que el Señor Jesucristo había resucitado, pero no lo podían creer. Les pasa lo que a nosotros, que el Señor se ha manifestado de diferentes maneras y nos cuesta creer en Él. Estaban espantados y atemorizados, turbados, pensando en sus corazones: ¿será un fantasma? ¿Será un espíritu lo que hemos visto? Y el Señor Jesucristo, que se apareció en medio de ellos, le dijo: miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Versículo 39. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Este hecho sorprendente, sobrenatural de la resurrección de Cristo es el hecho sobre el cual está fundada la fe de los cristianos, ¿sí? Nadie resucita de entre los muertos por sí mismo, solamente Jesucristo. Si tú todavía eres de los que dudas, todavía de los que desconfías en Dios, yo te animaría a que tú investigaras más sobre la resurrección de Jesucristo. Si tu fe anda tambaleando, si todavía te cuesta creer, investiga. Hubo un estudiante hace ya muchos años de los Estados Unidos que era ateo, y lo desafiaban los cristianos a creer en Cristo. Y él entonces empezó a investigar. Y dijo: voy a investigar, ¿verdad?, para cerrarle la boca a esos cristianos. Y empezó a ir por todas partes del mundo. Empezó a investigar en bibliotecas. Empezó a indagar en hechos históricos. Y finalmente este hombre se convirtió. Y escribió un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Para los que no lo han leído, se lo recomiendo. Evidencia que exige un veredicto, ¿sí? Los discípulos en ese entonces creyeron en el Señor. Ellos vieron cuando lo crucificaron. Bueno, no vieron, supieron, porque estaban atemorizados y escondidos. Pero sabían por boca de muchas personas lo que Jesús había hecho. Así que Jesús se presenta ante ellos antes de ascender a los cielos e irse con su Padre. Y en el versículo 44 les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y así les dijo: así está escrito y así fue necesario. Versículo 46. Que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta palabra Jesús se las había repetido muchas veces, pero no la habían entendido. Esta palabra ya se había cumplido en Jesucristo, y aún así seguían sin entender. Tuvo que Jesucristo presentarse vivo. Lo tuvieron que tocar. Él le dijo a Tomás: mete tu dedo en la palma de mi mano y no seas, ¿qué?, incrédulo. ¿Por qué no le dice a su vecino: no seas incrédulo? ¿Sí? Respóndale: tú tampoco, ¿verdad?
¿Por qué hago énfasis en eso, hermanos? Porque después de esto Jesús les deja una promesa, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Sí? Muchos creyentes han creído en la muerte y en la resurrección de Cristo. ¿Cuántos de esos creyentes están aquí? Levante su mano, ¿verdad? ¿Sí? Hemos creído. El Señor abrió nuestro entendimiento, por eso le abrimos nuestro corazón al Señor, porque creímos en su muerte y resurrección, y a partir de entonces hemos ido caminando. Pero en este pasaje hay algo que a lo mejor muchos de los que estamos aquí no hemos experimentado todavía. Y es esa promesa del Padre que transmitió Jesús sobre los discípulos y que les dijo: no se vayan de Jerusalén. Oiga, esto sí era un desafío para los discípulos. Ellos tenían ganas de contar tantas cosas que pasaron con Jesús, tantos milagros que vieron, tantas proezas, tanta enseñanza que recibieron. Tenían ganas de hablar de Jesús después de que lo vieron resucitado. Pero Jesús les dijo: tranquilos, todavía no están listos. Necesitan esperarse en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Estaba hablando de lo que sucedería unos días después, allí mismo en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Ese día en que todos los judíos estaban celebrando la fiesta de la cosecha. Ese día 50, después de que se sacrificaba el cordero. 40 días Jesucristo había estado apareciéndose, pero ellos tuvieron que esperar otros 10 días. El día 50, el día que se levantaría la gran cosecha de los discípulos, cuando Pedro predicaría su primer sermón y se convertirían 3,000 personas en su primer sermón. ¿Cuántos pastores quisiéramos eso, verdad? ¿Sí? Por cierto, hermanos, déjenme decirles que en la mañana que estaba yo ahí sentado, sentí que este lugar ya es insuficiente para ustedes. Voy a poner a preocupar al pastor. Pero sentí de Dios decirles que estas paredes los están conteniendo, los están limitando. ¿Sí? Me dieron ganas de ir allá arriba y dije: a ver, Señor, a ver, ¿tienen más espacio allá arriba? No sé si van a hacer algo más allá arriba o el Señor los va a llevar a otro lugar. Pero este lugar es insuficiente. El crecimiento se detiene cuando las paredes ya no nos dejan crecer. Entonces, bueno, ahí se los dejo de tarea. Pero los discípulos fueron obedientes, hermanos. Hechos de los Apóstoles nos cuenta, y usted ha de saberlo, ellos fielmente se esperaron los 10 días que tuvieron que pasar para que ellos recibieran una visitación que se quedaría para siempre, una visitación que se convertiría en un avivamiento. ¿Sí? Hechos 2:4, voy a pedir rápido del 1 al 4. Esto muchos ya lo saben, pero para los que no lo conocen es importante. Hechos 2:1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron ¿qué? Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar
en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Estaban juntos, estaban expectantes como ustedes, incluso estaban sentados como ustedes. Ellos habían estado orando, esperando el advenimiento del Espíritu Santo. Jesús ya se los había prometido desde sus enseñanzas. Les había dicho: no los voy a dejar huérfanos, les voy a mandar a mi Espíritu Santo para que esté con ustedes. Jesús sabía, porque Él lo había experimentado en su vida, que la obra de Dios y todo lo que hacemos no lo debemos de hacer en nuestras fuerzas, ni en nuestras capacidades o posibilidades. Tiene que ser principalmente por la mano y el poder de Dios. Tristemente, la realidad para muchos cristianos es que nosotros hacemos las cosas, incluso la obra de Dios, la hacemos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades. Fíjense, quiero leerles un apunte de Moody. Dice: nuestro mayor problema es el problema de traficar con verdades no vividas. Tratamos de comunicar lo que nunca hemos experimentado en nuestra propia vida. Algunas personas parecen creer que están perdiendo tiempo si esperan en Dios por su poder. Así que se van y hacen su obra sin unción y sin poder alguno. El Espíritu Santo sobre nosotros es una cosa, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros es otra. Si los primeros cristianos hubieran salido a predicar sin esperar el poder, ¿creen que hubiera ocurrido lo que ocurrió el día de Pentecostés? No tiene sentido salir corriendo antes de ser enviado. Fíjense lo que dice. Esto lo escribió hace muchos años este hombre. No tiene sentido salir corriendo antes de ser enviado. Intentar hacer la obra de Dios sin el poder de Dios. Un hombre obrando sin el poder del Espíritu Santo está perdiendo su tiempo. Así que no perdemos nada si esperamos hasta que obtengamos ese poder. Muchos cristianos, recalco, vamos por la vida, conocemos al Señor y ya pensamos: bueno, ya conocí a Cristo. Y vamos por inercia. Y por eso pronto nos cansamos, nos desanimamos, nos agotamos. Y algunos se sienten hasta como defraudados. Pero porque no hemos seguido la indicación del Señor Jesucristo. Si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, como se le conoce a este advenimiento, o la llenura del Espíritu Santo, no quiere decir que no tiene al Señor, no quiere decir que el Espíritu de Dios no está en su vida, pero sí quiere decir que le ha faltado el fuego del poder de Dios. Y tristemente, hermanos, muchos de nosotros cada día hacemos cosas, a veces sin siquiera buscar al Señor. Muchas cosas las hacemos por inercia. Hasta tenemos nuestro programa ya del día. Sabemos a qué horas nos levantamos, a qué horas nos vamos, a qué horas estudiamos o trabajamos, a qué horas regresamos a comer. Y así estamos todo el día. Y así se van los días. Y mientras tanto nos vamos secando. Nos vamos ahogando en nuestros problemas y nuestras necesidades. La Biblia nos da ejemplo de esto, de hombres, de mujeres en diversos casos en los cuales tuvieron la oportunidad de ir creciendo en comunión con Dios, pero curiosamente optaron por mantenerse al margen o desaprovecharon esta posibilidad. Esta inexplicable situación sigue manifestándose de manera no poco común actualmente, y ese cáncer incluso está afectando a veces hasta el liderazgo en nuestras propias congregaciones. Les voy a dar varios ejemplos de eso en las Escrituras. Job es uno de ellos.
El primer capítulo de Job nos dice que Job era el hombre más justo sobre la tierra, el hombre que tenía temor de Dios. ¿Cuántos años había pasado Job sabiendo de Dios? Sin embargo, al final de su libro, del libro de Job, él reconoce y declara que su comprensión de quién de quién él era en el Señor, no había sido profunda. O mejor dicho, de quién era el Señor, para él no había sido profunda. Job era justo, pero necesitó ir a otro nivel en su relación con el Señor. Y por eso Job fue probado tremendamente. Ninguno de nosotros quisiéramos pasar por lo que pasó Job, o a lo mejor sí, cuando él dijo: de oídas te había oído, mas ahora, ¿qué dice? Mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. En un solo día a Job se le tuvieron que morir sus 10 hijos. Sufrió la prueba más tremenda. Perdió sus principales tesoros: el tesoro de la familia, el tesoro de los bienes. Era un hombre riquísimo, pero en un momento lo perdió todo. Y un tesoro que muchas veces nosotros cuidamos, el de la salud. Tuvo que ser probado en esas 3 áreas para poder conocer a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso le decía, yo creo que nosotros no quisiéramos ser probados, aunque a veces el Señor nos tiene que meter por diversas pruebas, porque nos conformamos con lo que ya aprendimos. Algunos nos conformamos con venir solamente el domingo a la iglesia y ya sentimos que le cumplimos al Señor o que le cumplimos a nuestros papás. El pueblo de Israel también muchas veces tuvo la oportunidad de experimentar un acercamiento verdadero con Dios, pero optaban por tener solamente un trato con terceras personas. Por ejemplo, en Éxodo 20:19, los israelitas le dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros. ¿Para qué? Para que no muramos. ¿Cuántos son de esas personas que les gusta que Dios les hable, pero a través de terceras personas? ¿Sí? Y por eso le decimos a alguien que queremos más espiritual: oye, ay, pídele a Dios por mí, ¿no? A ti sí te escucha. A veces incluso la gente, hermanos, piensa que Dios nos escucha más a los pastores que a ustedes. ¿Sí? Y en la Biblia no dice eso. ¿Ustedes han encontrado eso? ¿No? Entonces, ¿por qué nos ponen tanta carga? No, no es una queja. Nosotros estamos para orar también por ustedes, pero eso no les quita la responsabilidad a ustedes de buscar a Dios, de experimentar el poder de Dios. Dios quería que todos fueran como Moisés, que su rostro resplandecía de estar en la gloria de Dios, pero tristemente se tuvo que poner un velo cuando habló con los israelitas. El Nuevo Testamento nos dice que ahora tenemos que acercarnos a Dios a cara descubierta y ver su gloria como un espejo. Cada día ver al Señor, porque Él nos quiere llevar de gloria en gloria. ¿Sí? Así nos quiere llevar el Señor. Dios no hace, en el nuevo pacto por medio de Jesucristo, no hace acepción de personas. Está buscando personas que de verdad le crean, que crean a sus promesas y que conforme a esas promesas le busquen. Encontramos también en el Nuevo Testamento a Marta. Lucas 10:41, si usted me hace favor de ver Lucas 10:41 al 42.
Habla de ahí de Marta y María, que estaban con el Señor, que lo habían recibido en su casa. María se sentaba a escuchar al Señor, pero dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Di pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Por favor, repita conmigo: pero solo una cosa es necesaria. ¿Sí? A ver, otra vez. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Sí? Qué tremendo. En diversos momentos, ¿verdad?, en el que las personas estuvieron cerca de participar del ministerio del Señor, ¿sí?, hubo la posibilidad de disfrutar al máximo lo que Él estaba diciendo o haciendo. Pero había Martas o Martos, ¿sí?, como los hay hasta nuestros días, ¿sí?, no levante la mano, pero que nos cuesta sentarnos a los pies del Señor. Nos cuesta pasar tiempos especiales con Dios. No levante su mano, pero ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos o buscamos un tiempo especial con Dios todos los días? No levante su mano, no quiero avergonzar a nadie. Pero es lo mismo. Solo una cosa es necesaria. ¿Sabe que Martín Lutero decía: tengo tantas cosas que hacer que solamente tengo 5 horas al día? Porque todas las demás horas se las dedicaba al Señor estudiando y orando. Qué tremendo, ¿no? ¿Sí? Todos los días. Así lo hizo la iglesia primitiva cuando recibió el fuego del Espíritu Santo. Pudieron experimentar ese poder y esa presencia que no querían salir de esa presencia. Tuvieron que continuar en su vida común, pero lo hacían juntos. Y dice la Escritura que todos los días, o en el templo o por las casas. Y cada que oraban ellos eran llenos. En la carta a los Efesios, sean llenos continuamente del Espíritu Santo. ¿Sí? Así que, ¿qué tenemos que hacer? Hoy cantábamos un canto muy bonito. ¿Cómo construir? ¿Qué? Una habitación. Un mejor lugar donde puedas descansar. ¿A quién le estamos diciendo eso? Se lo estamos cantando al Señor. ¿Sí? ¿Cómo construir una habitación? Porque el Señor no cambia sus principios. Desde tiempos antiguos, lo que más ha anhelado el Señor es pasar tiempo con nosotros. Que nosotros seamos una habitación para Él. Que seamos un santuario para Él, como cantábamos en este canto. ¿Sí? Y quiero decirle que para que eso suceda necesitamos reedificar de nuevo nuestro altar personal a Dios. Eso es lo que va a traer permanentemente un fuego de Pentecostés. Le voy a explicar un poquito acerca de qué es el altar para Dios. ¿Sí? Pedí a la chica de video que si podía ponerme allí una imagen. ¿Sí? Antiguamente, los hombres de Dios recibieron un mandamiento: tenían que hacer un altar de piedras. Y sobre ese altar
tenían que poner un sacrificio. ¿Sí? Y por medio de ese sacrificio, sus pecados eran perdonados. Ellos eran limpiados. Volvían a reconciliarse con Dios. ¿Sí? Y el fuego, ¿verdad?, simbolizaba ahí que así como el animal era completamente quemado en un holocausto, así sus vidas deberían de ser delante de Dios, puros, limpios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, Dios hizo aún más que esto. No solamente permitió que el hombre pudiera encender un fuego para que se consumiera el holocausto, sino que Él mismo hizo descender el fuego de Dios sobre ese altar. Les voy a dar una cita rápidamente. Génesis 15, 17. Génesis. Esto es para que usted y yo veamos cómo el Señor no cambia, solamente en la revelación va más. Génesis 15, 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Sí? Esta fue una ofrenda que ofreció Abraham a Dios. Hubo otra ofrenda de Aarón y Moisés. Levítico 9:24, si me hace favor de verlo. Levítico 9:24, dice la escritura. Bueno, desde el 23, si pueden leerlo. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. ¿Y salió qué? Fuego de delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Este fuego que descendía del cielo era una confirmación de que a Dios le había agradado esa ofrenda. Jueces 6:21, por favor. Jueces 6:21. Dice la escritura: y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la leña, de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová, ¿qué dice?, desapareció de su vista. Y así vamos a encontrar, ¿verdad?, a Elías, a David, a Salomón, que tuvieron la respuesta de Dios por medio del fuego, cuando se ofrecieron sacrificios aceptables a Dios. Ahora, ¿qué representa este altar? Este altar representa un lugar de adoración al Señor. Por eso es que tenemos previamente siempre una adoración como pueblo, como iglesia. Pero yo quiero animarle que usted también en su altar familiar o en su altar personal, usted entre a la presencia, como dice la escritura, con acciones de gracias, con alabanza, con adoración. ¿Sí? Tenemos que hacer esto en nuestro altar. La adoración, además de la adoración, el altar simboliza consagración a Dios. Porque es ahí cuando meditamos cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Cómo vamos? ¿Qué fallas tenemos? ¿Qué pecados estamos cometiendo? Es ahí, por medio de Jesucristo, que nosotros le pedimos perdón a Dios. Consagramos nuestra vida. Es ahí donde nos rededicamos una vez más a Dios. ¿Sí? Es un lugar donde debemos encontrarnos con Dios cada día, uno a uno, uno con Dios. ¿Sí?
Claro que también el altar nos recuerda que es un lugar de muerte, porque para eso se hacían los altares, para que alguien tuviera que morir. Era justo, por justicia alguien tiene que pagar, ¿sí? ¿O no busca eso la justicia? Las buenas noticias para nosotros es que Jesucristo ya pagó por cada uno de nosotros. Ya no tenemos que morir físicamente. Si se cumpliera lo que decía la Escritura, que la paga del pecado es muerte, hermanos, usted y yo no estuviéramos tan contentos aquí, ¿sí? Mas dice la Escritura, mas la dádiva de Dios es vida eterna por medio de Cristo Jesús. Amén. Pero aún así, cada día nosotros tenemos que morir para nosotros mismos, ¿sí? Jesús dijo, ¿verdad?, que el que quiera seguirle, ¿sí?, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sí, cierto, cada día, y sígame. Yo creo que esta es otra de las cosas que más nos cuestan. Yo quiero decirle algo. Yo veo dos tipos de cristianos: los que se entregan al Señor, pero siguen caminando, pero siguen viviendo para sí mismo. Y tienen tropiezos, y tienen pruebas, y tienen situaciones, y sobresalen, ¿verdad? Como el que se está ahogando, pero sale otra vez a la superficie. Pero se resiste a morir, ¿sí? Todavía quiere hacer su voluntad, todavía quiere hacer lo que Él quiere. El Señor le dice, vente por aquí, y Él se va por otro lado. Haz esto, y Él hace otra cosa. Ahí venía platicando con un pastor. ¿Cuántos saben que a veces los pastores somos criticados y juzgados? ¿Sí? Y más si nos gusta publicar en las redes sociales o hacernos manifiestos de alguna manera. Y a mi amigo con el que venía platicando me dijo, ¿sabes qué? Mis hijos me dijeron, oye papá, ¿no te da cosa que te critiquen, que te juzguen en el internet? Y le dijo, hija, hace mucho que yo morí para el mundo, dice. A mí ya no me da vergüenza. Hace mucho que yo tomé una decisión de que yo iba a hablar la verdad de Dios que está en su palabra, que la iba a hablar en privado y la iba a hablar en público. Así que hablen bien de mí, hablen mal de mí, como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2:20. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí, ¿sí? Así que dígame, ¿usted todavía está vivo o ya está muerto? ¿Sí? Porque si todavía es de los que tengo miedo, ¿verdad?, que me critiquen, que murmuren de mí, que digan que soy un fanático loco, todavía me puede, que me hagan menos porque soy cristiano. Cuando pensamos así, hermanos, es que todavía no hemos entendido la obra de Cristo. Cristo, cuando murió en la cruz, hermanos, Él se despojó de todo, desde que vino del cielo. Pero aún más cuando llegó a la cruz, fue avergonzado públicamente, fue vituperiado. Y si ve usted o ven ustedes a todos los apóstoles, a todos los discípulos, todos igualitos que su Señor, se sintieron bienaventurados y felices por padecer por causa del Señor.
Así que si usted quiere, si usted desea más de Dios y desea el fuego de Dios en su vida, usted tiene que decidir morir para sí mismo. La buena noticia que le tengo en esta mañana es que, como dijo Jesús, si el grano de trigo, ¿verdad?, no cae y muere, o no cae en tierra y muere, ¿verdad?, no lleva fruto. Pero si muere, va a llevar mucho fruto. Mucho fruto. ¿Sí? El día que usted decida morir para usted mismo, eso quiere decir que usted y yo tenemos que poner primero los planes de Dios en nuestra vida antes que los nuestros. Primero Dios aún antes que la familia. Primero Dios aún antes que el trabajo. Primero Dios aún antes que la riqueza y todo lo que usted quiera poner ahí en su lista. Primero Dios. Sí. El Señor es bueno. No tenga miedo que va a decir, ay, si yo muero para mí, Señor, ya me vas a quitar todo. No. Pues vean la Biblia, los cristianos que le entregaron su vida al Señor y que le sirvieron eran cristianos felices. Eran cristianos que disfrutaban lo que hacían, porque encontraban finalmente el propósito de Dios para su vida, encontraban los planes de Dios para su vida. Y a cada uno, yo no quiero decirle sea como este, sea como aquel, Dios quiere algo muy personal para usted, tiene planes muy precisos para su vida. Así que es tiempo. Ya me quitaron mi imagen. Gracias, hija. ¿Sí? Es tiempo de hacer el altar. Ahora ya no son piedras físicas, dice la Biblia, que ahora nosotros somos piedras vivas. Esas piedras que están ahí nos representan a usted y a mí en conjunto, ¿sí? Donde Jesucristo, que es la piedra principal y angular sobre la que está edificada nuestra fe, ¿sí?, Él es nuestro soporte. Pero voy al final. Dije inicialmente, el Señor quería que entendieran sus discípulos que necesitaban fuego, que necesitamos ese fuego de Dios en nuestros corazones, ¿sí? Elías, hermanos, y esto lo vimos el viernes, no lo vamos a leer otra vez, pero en el tiempo de Elías el altar estaba derribado. Ya no había habido comunión con Dios. ¿Qué tuvo que hacer Elías? Llamó al pueblo y le dijo, vamos a reparar el altar, ¿sí? Y yo quiero decirle, por último en esta hora, usted y yo tenemos que reparar ese altar de intimidad con el Señor. Tenemos de nuevo que tener vidas fuertes en oración. Tenemos que tener nuestros devocionales con el Señor. Tenemos que renovar un fuerte compromiso con Dios. Si queremos, no solamente que el Señor nos visite y nos bautice con su Espíritu, si queremos llegar hasta el final, porque el Señor dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Repara tu altar. Escúchame bien, repara tu altar. No importa cuánto te cueste, reconstruye el altar de Dios en tu vida, como lo hizo Elías, como lo hicieron muchos en la Biblia. Levántate y reconstruye de nuevo ese altar, y Dios va a volver a responder con fuego. El Señor no tiene problema con hacer lo mismo que ha hecho siempre, ¿sí?
Él solamente está demandando una cosa de ti y de mí, como lo hizo con su pueblo. Y Él está diciéndote: hijo mío, dame de nuevo tu corazón y ve por mis caminos. Dame de nuevo tu corazón. Póngase de pie otra vez. Póngase de pie. Si gustan, puede quitar, si gustan, puede quitar la imagen. Dios está haciendo un llamado en esta hora, ¿sí? Avivaros de nuevo nuestra pasión por Él. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí algún día fuimos apasionados por Dios, ¿sí? Algún día nosotros estábamos dispuestos a dar todo por el Señor. Pero un día que nos topamos en algo que el Señor nos pidió y ya no estuvimos dispuestos, ese día nuestra pasión empezó a menguar. Ese día empezamos de nuevo a distraernos. Y quizás nos distrajimos con las cosas de allá afuera. Y empezamos a enfriarnos y empezamos a padecer hambre de Dios. Y hoy estamos aquí una vez más delante del Señor. Yo quiero decirte que no importa cuántos años o meses o días, la presencia de Dios ya no ha sido un fuego en tu vida. Dios lo quiere hacer una vez más. Una vez más. Y yo quisiera hacer un llamado. Los que quisieran venir aquí adelante. Aquí adelante generalmente hacemos juntos un altar para el Señor, como piedras vivas. Pero yo quiero hacer un llamado en esta hora. Si tú quieres que el Señor encienda tu vida, si tú quieres volver tu corazón al Señor, si estás arrepentido por esa lejanía, porque ya no hay esa pasión que hubo en un tiempo. Si en esta hora dices: me ha costado seguir al Señor, me ha sido difícil, me ha sido difícil morir. Yo quiero decirte en esta hora: el Señor no quiere que sigas así. Él quiere encender de nuevo la llama. Mientras cantamos este canto, yo te voy a invitar a que tú seas sensible al Señor y que empecemos, de ser posible, todos los que estamos aquí, pasemos aquí al frente. Vamos a adorar.